Ya. Eh, bueno, está hecho a mano y primero lo grafiqué, bueno, la Ya, orden, ¿no? está bien. O sea, con los datos, todo. De ahí saqué lo que es el volumen y el peso Ya, de un cilindro, ya que todos los cilindros tienen las mismas dimensiones. Luego, como en la gráfica nos muestra que son como que y dos los apoyos, apoyos. eh, lo idealicé como tipo una viga, de esta manera. Bien, Cosa que el peso va al medio y cada apoyo soporta la mitad del peso de un bien, cilindro, que sería 565,89. bien, Luego calculé la ubicación de las cargas, de un, o sea, desde el centro del cilindro hacia los extremos del otro cilindro. Y bueno, con las medidas que se nos dio que el diámetro externo de un cilindro es de 80 y bueno, con eso. eh, a ver, esto queda, y como este, de aquí el centro de un cilindro hasta el otro son dos radios, entonces queda queda 0,8. 0,8 menos 1,20, 0,40. Sí. Y ahí obtenemos que Y, que es la altura del centro de un cilindro hasta el otro, es 0,693 metros. También hallamos el ángulo de del triangulito que Ya, se forma en las cargas. Luego hicimos lo mismo, bueno, lo grafiqué para lo mismo para todos los cilindros y saqué su medida, digamos, ¿no? Que cuánto es la distancia de un ya, cilindro a otro. Y luego hallé el valor de B, que sería la distancia entre el cilindro, el centro del cilindro más alto, el verde, hasta el punto B, que sería 0,521. ya, Luego, una vez con eso, ya sabemos dónde están ubicadas la P, las dos P, ajá, la fuerza, la que Q, sería esta. Sí. ya, Luego con eso ya bueno, lo grafiqué así y ya lo dividí con cilindro para hallar cuánto es el valor de cada P. ya. Esta es la parte más, a ver, anda un poquito para atrás. Esta es la parte más interesante que hay. Él tiene un peso, este es el primer cilindro, y está sustentado por esta fuerza y por esta fuerza. ¿Ya? Entonces, aquí el primer cilindro, esto que es reacción va a ser acción, va a ser la P1 que ha puesto él, ¿no? Pero este cilindro va a transferir carga al segundo cilindro y el segundo cilindro va a estar sustentado. Carga esta fuerza que es debido al primero más el peso y está por esta pared y por el otro cilindro, que también hay que hacer equilibrio. Igual, este transfiere carga a este cilindro y la carga P y está sustentado por este apoyo y por el apoyo de este fierro o cualquier cosa, el apoyo este, ¿no? No está sustentado, ¿no? Y aquí encuentro la P2. Irme para más bajo de repente ni me interesa, porque ya tengo la 2. Lo que me interesa es tener la P1 y la P2. Continúa para abajo. Creo que Ya. Trabajé independientemente con cada cilindro, primero con el verde porque es el que está más arriba, y allí lo que es el valor de la N1, que sería esta fuerza de acá. Y ya después con fuerzas horizontales, allí el valor de P1. Luego hice lo mismo para el cilindro celeste, que sería el segundo, el de abajo. Lo mismo fuerzas verticales, allí lo que es la N2, que es la fuerza que transfiere al P, cilindro el al rojo, P. rojo. Y ya con eso ya trabajé en el cilindro rojo y hallé lo que es bueno, la N3 y la P2, Lo que que es me lo que nos interesa. interesa. Ya, está bien. Sí. Luego ya con eso volví a graficar y para hallar lo que es la sección de la barra. Trabajé con momento en A, ¿sí? Y bueno, despejé lo que es la normal en BC, que sería el cable. Y me da un valor de 865,146. Ya con eso, MC, a ver, preparar tu ecuación, a ver, andamos para arriba. Tomaste el momento en A, ¿no? sí. NBC por el coseno de 30 tiene que ser, ¿no? ¿Dónde está tu coseno acá? Aquí le falta el Sí, coseno. lo hice por coseno, solo que no lo escribí. Ah, lo hiciste por coseno. Sí. ¿Y por qué te da? Y el 3 este. Ah, te olvidaste de Eh, ponerlo.
porque esta es Sí, la suma por de, eso, y aquí te falta el ajá, coseno. Coseno de 30, coseno que iría acá, ajá. por coseno de 30, pero ya. Bueno, no sé si estará bien esto, pero bueno. Pero está bien el principio, pero acá le falta el coseno. Ya, después, ya con la N, hallo lo que es el diámetro del cable Sí, está bien, eso está, con la fórmula y ya luego hallo lo que es el área del cable. ya está bien, eso está bien. Luego hallo la resultante que hay en el punto A para poder hallar lo que es el diámetro del perno. Primero encuentro vertical en A, horizontal en A, luego la resultante Ya, y de ahí ya calculo lo que es el diámetro del perno. anda más para arriba, más para arriba. Un poquito más, más. Acá. Bueno, aquí ahí donde está. Aquí tengo una horizontal y una vertical que voy a obtener. Yo para dimensionar tengo que dimensionar con la resultante de las dos, en ese caso, ¿no? Y la resultante no es más que Pitágoras, ¿no? O sea, es sencillo, porque por eso es que hace ya la resultante, ¿no? ¿De acuerdo? Se calcula que es la resultante. Calculando la resultante. Después tau por n, que es 2 secciones. Aquí no debería dar 4, debería dar 2. Está mal. Ah, aquí lo puse 2. Ya, está bien. Está lo mismo. Bueno, bueno, es el ejercicio. Bueno, puede dejar de compartir. Bueno, la, la idea, la idea es que hayan, otros lo hagan, ¿no? O sea, la idea es que vayan haciendo los ejercicios. Esa es la idea. idea, la idea fundamental es que ustedes vayan practicando. Jorge Sainzon, ¿no? Sí, ingeniero. La única forma de poder seguirla esta materia, porque se va a ir complicando cada vez, o sea, no es complicada, pero si ustedes pierden pierden la continuidad de la materia, comienza a complicarse. Entonces comienzan a ver cosas raras que no las entienden. Pero si ustedes van siguiéndola, así haciendo pequeños ejercicios como hemos hoy hecho hoy día y ayer, y se van viendo cómo por la fórmula, van a ver que la materia no es complicada, es bien sencilla, es bien sencilla. El problema es que ustedes se dejan pisar con la materia, porque es larga y se dejan pisar y ahí es cuando comienza ya a haber problemas, ya no le da tiempo para poder aprender y para poder comprender, porque es una materia que hay que madurar, hay que ir pensándola, eso es lo que hay que hacer. Bueno, continuemos. Nosotros ahora vamos a ver la unidad 2, que es propiedades mecánicas de los materiales, es el título. Pero el título también pudo ser deformaciones o pudo ser relación entre fuerzas y deformaciones. ¿Ya? O sea, el título es propiedades mecánicas. Es la continuidad del capítulo 1. En el capítulo 1 nosotros vimos tensiones. Aquí vamos a ver deformaciones y vamos a ver la relación que existe entre la tensión y la deformación, o la fuerza aplicada y la deformación unitaria. Van a conocer otro concepto ahorita que vamos a hacer. Entonces, el objetivo de este capítulo, el objetivo de este capítulo es conocer las propiedades mecánicas de los materiales, conocer las propiedades mecánicas, eso es lo que nos interesa, y para eso vamos a hacer el ensayo de tensión de formación unitaria del acero dulce, que es el acero dulce es nuestro material ideal, es el que mejor se comporta para lo que nosotros deseamos en la materia. Y ese material ideal es el que nosotros lo estudiamos al final y en base a él ya hacemos para cualquier otro material.
Otro concepto que siempre tengo que conocer, un ratito. Hola, sí. No, soy docente, estoy dando clases. Ya, bueno, gracias. Hasta luego. Bueno, conocer la ley de Hooke y la relación de Poisson, vamos a ver, estas son importantes para cómo se comporta, cómo se deforma el material. Aprender a determinar las deformaciones normales y transversales simples en secciones de sólido rígido deformal debido a la presencia de tensiones normales y constantes simples en la misma, garantizando que cumplan la hipótesis básica, propiedades mecánicas y ley de Hooke, ¿no? Relación de Poisson. A partir del conocimiento y el comportamiento mecánico de los materiales, vamos a definir cuál es la tensión admisible que vamos a determinar, cuál es la tensión que vamos a trabajar. Un material, desde que lo estiro hasta que se rompe, tiene hartas tensiones, se producen entre medio varios puntos característicos, pero uno de ellos tengo que elegir. ¿Y cuál es? ¿Por qué elijo? Porque esa va a ser la tensión admisible, lo que voy a medir, o lo que me va a servir la tensión que estamos ocupando para dimensionar. Esa es la importancia de acá. Bueno, entonces, como le decía, lo que vamos a hacer nosotros es analizar las relaciones que existen entre fuerza y deformación, o tensiones y deformación unitaria. Para eso tenemos cómo trabajan los materiales. El primer concepto que vamos a tener es la deformación, unitaria. Entonces, si tenemos un elemento cualquiera colgado, como siempre lo ponemos, y le aplicamos una fuerza N o P, transversal a la sección, o perpendicular, no transversal, perpendicular a la sección, siguiendo la hipótesis de Bernoulli, esta tiene que deformarse de forma plana y perpendicular al eje longitudinal, como vemos acá. La relación que me vincula esta deformación con la longitud se llama deformación unitaria. La relación que vincula la deformación con la longitud se llama deformación unitaria. Aquí falta normal. Esta es deformación unitaria normal. Y la otra que vamos a ver es deformación unitaria transversal, que es el mismo concepto. En vez de estar la fuerza perpendicular a la sección, va a estar transversal a la sección, como vemos acá la fuerza. Nosotros aplicamos una fuerza a un elemento cualquiera, este se va a mover de esta forma. Aquí se va a producir la deformación tangencial, y aquí es su longitud que vincula la deformación tangencial o transversal con respecto a L, se llama deformación unitaria transversal, o más conocida como distorsión angular. Deformación transversal, la longitud de la deformación unitaria transversal, o distorsión angular también, que la vamos a conocer. Entonces, la deformación unitaria no es más que la deformación sobre la longitud. Si es normal, es deformación unitaria normal, y si es transversal, es deformación unitaria transversal. Bueno, Hooke, analizando los materiales, propuso lo siguiente. Dijo, la tensión tiene que ser, siguiendo la hipótesis de linealidad entre fuerza y deformación, Hooke propuso que también hay una linealidad entre tensión y deformación. Entonces, Hooke propuso que la tensión sea proporcional a la deformación, y para que sea igual, tenga que haber una constante que lo llamó módulo de elasticidad.
en este caso módulo de elasticidad longitudinal, el eje. Y para el cortante, igual la tensión es proporcional a la distorsión angular, y este es módulo de elasticidad transversal, que era lineal. ¿Cuánto vale el módulo? Si yo tengo la tensión y tengo la deformación y tengo un ángulo, tangente de alfa es tensión sobre deformación. Si despejo, entonces el módulo vale la tangente del ángulo. O sea, vale la tangente de este ángulo. Cuando este ángulo sea más chico, mi elemento se va a deformar más, porque me está diciendo en el eje de la deformación. Entonces, mientras el ángulo sea más grande, mi elemento va a tener menos deformación. Por eso se llama módulo de elasticidad, ¿no? Con tal su valor, yo sé si es un material elástico, un material plástico, un material dúctil, con tal su valor de esto que me va dando el material, ¿no? Bueno, para determinar las relaciones entre tensiones y deformaciones de los elementos, nosotros vamos a conocer la prueba estándar de tensión de deformación unitaria del acero dulce. ¿Por qué del acero dulce? Porque es un material dúctil. Es un material dúctil. Entonces, ¿en qué consiste el ensayo? Consiste en someter un elemento bajo ciertas normas, por eso dice prueba estándar, bajo ciertas normas, a tracción, hasta que se rompe y ver cómo se comporta en tensión y deformación. Aquí vamos a ver primeramente dos videos antes de pasarle a explicar. Vamos a ver dos videos para que vamos conociendo y después ya explico. El primer video lo vamos a ver sonido compartido. Ahora sí. Si no se escucha, me avisa. ¿Se está viendo? Para conocer la relación entre el esfuerzo y la deformación de un material, sometemos esta probeta a un ensayo de deformación creciente. Para ello, hacemos dos marcas distantes una longitud L en la zona central de sección transversal A. Mientras la máquina de ensayos aplica una carga axial P, la distancia entre las marcas se incrementa a un valor LF. Como los valores de P y LF se registran permanentemente, es posible calcular la deformación y el esfuerzo a lo largo del ensayo. De este modo, graficando los pares de valores sigma epsilon, obtenemos el diagrama de esfuerzo-deformación del material. Veamos la forma típica de este diagrama para un material como el acero. En una primera etapa, la deformación crece linealmente con el aumento del esfuerzo. La pendiente de este tramo inicial recto se conoce como módulo de elasticidad. Al punto A, hasta donde se mantiene esta relación lineal, se le conoce como límite de proporcionalidad. Si incrementamos ligeramente la carga, la relación lineal se pierde, pero al descargar la probeta, esta va recuperando sus dimensiones iniciales. Esta recuperación completa de dimensiones se llama comportamiento elástico, el cual se produce en una zona delimitada por el punto B, llamado límite elástico. Usemos una nueva escala para continuar el ensayo. Si seguimos deformando la probeta, esta ingresa a una zona denominada zona de fluencia, en la cual sufrirá deformaciones significativas sin incremento del esfuerzo. Los puntos C y D determinan el inicio y el fin de la plataforma de fluencia. Al esfuerzo que inicia este fenómeno se le conoce como esfuerzo de fluencia. Si seguimos incrementando las deformaciones, el material entra en una zona de endurecimiento, incrementándose los esfuerzos hasta llegar a un valor máximo o esfuerzo último. Sin embargo, si incrementamos aún más las deformaciones, una zona localizada de la probeta sufre una apreciable disminución del diámetro, formándose un cuello, fenómeno que se conoce como estricción. Finalmente, se produce la rotura del material en la zona del cuello. En este instante, la deformación tiene un valor máximo.
Vamos a ver otro video. O sea, la idea del ensayo es tironear, en este caso el acero dulce, y hacer una curva de comportamiento de tensión y deformación. Es el ensayo más común, o sea, el ensayo que más se hace para determinar qué tensión o qué fuerza va a tener, va a resistir, qué tensión va a resistir. Entonces, el ensayo típico de material que siempre lo van a realizar alguna vez en su labor de ingeniero, lo van a realizar. Entonces, esta máquina que se llama máquina universal, hay en la universidad, hay una máquina universal que es bastante moderna, es parecida a la que vamos a ver ahorita en este video, es parecida. Y bueno, ya en la computadora lo dibuja el diagrama directamente, o sea, ¿no? Parecido a lo que vamos a ver en el video. A ver, veámoslo el video. Esta es una máquina universal de ensayos estáticos. Se puede hacer tensión, compresión, flexión, dureza, corte, cizalladura, dependiendo de los dispositivos que se puedan hacer, muchos ensayos más. Es una máquina hidráulica, funciona a través de un pistón, por eso la velocidad de ese funciona al área, es en megapascales por segundo. Este cabezal es fijo, este es móvil, entonces a la medida que vaya haciendo el ensayo, estas mordazas tipo B van a apretar más la probeta y el apriete será entonces a través de la fuerza, cada vez va a agarrar mejor. Este se va a desplazar hasta que llega el momento de ruptura de la probeta. Acá lo mismo, cuando hacemos compresión colocamos un envase e irlo apacharrando o aplastando dependiendo de lo que necesitemos. Y cambiando este plato por un dispositivo de apoyo, podríamos hacer flexión simple con 3 apoyos o con un apoyo también doble acá, que sería con 4 apoyos. Es una máquina que maneja una capacidad máxima de 120 kilonewton. Podemos regular las escalas. Se puede trabajar hasta 60, hasta 24 o hasta 12 kilonewton, dependiendo de la capacidad de la probeta que vayamos a reventar. La probeta en estas mordazas que son especiales para, en este caso, probetas cilíndricas. También hay otras mordazas para probetas planas. Esta es una probeta de más o menos 10 milímetros de diámetro. En este caso vamos a utilizar acero, entonces necesitamos un 9 en 2 que llega hasta 60 kilonewtons. Este es un acero ICISAE 1020 estructural. Es conocido en la industria civil porque es el que utilizan como sismo resistente para reforzar el concreto. También se trabajan deformaciones con este deformímetro mecánico y lo que hacemos es que amplificamos esa deformación de milímetros 2, 5, 10 y hasta 20 veces esa deformación. Se utilizan mucho estas amplificaciones más que todo en las zonas elásticas, donde las deformaciones son muy pequeñas, microdeformaciones, entonces para tener una deformación mucho mejor o más visible, se amplifica. Ya aquí manejamos las velocidades. Podemos colocar el ensayo manual o automático y lo normal es que trabajemos en velocidades entre 2 y 10 megapascales por segundo. Aquí podemos graficar tensión o compresión, dependiendo de lo que vayamos a hacer. Si es compresión, entonces comenzaríamos de arriba hacia abajo, pero aquí en este caso de tensión, entonces comenzamos desde este cuadrante hacia la parte de arriba, donde nos mostraría en el eje Y fuerza en newton y en el eje X deformación en milímetros. Y comienza el ensayo amplificado 20 veces. Colocamos la velocidad de 2 megapascales por segundo y sabiendo el incremento de la fuerza. En este caso se utilizan kilonewton, que es la unidad internacional de fuerza. Y ahí se puede ir viendo que la deformación a la vista no se ve, pero si pudiéramos hacerlo con instrumentos especiales como micrómetros, sí podría determinarse. Ahí estamos en esa zona donde se puede medir elasticidad o la ley de Hooke. Vamos por 7 kilonewton. Aquí una cosa importante, por eso lo he parado.
Fíjense que la curva que está haciendo es fuerza de formación, que también se puede hacer con la misma máquina. Nosotros la que hacemos y la que está normalizada, esto es fuerza dividido entre el área. Y este milímetro sobre milímetro. El área aquí es en milímetros cuadrados. Puede ser, nosotros generalmente trabajamos en kilogramos cuadrados. Internacionalmente trabajan en kilogramos newton, milímetro cuadrado para la tensión, fuerza sobre área. Aquí solo está haciendo fuerza, el mismo ensayo, la misma curva, pero aquí debería tener el área y aquí debería tener la longitud, ¿no? Que es lo que me define. Pero bueno, el ensayo es el mismo, así que no hay ningún problema. El concepto del ensayo es el mismo. 8 kilonewton. Allá casi estamos llegando al punto de excedencia, que se ubica entre 25 y 30, donde el material deja de ser elástico, donde esa deformación ya no es recuperable después de ese punto. En este punto yo puedo descargarlo y el material se recuperaría, pero después no. Acá vamos a llegar, miren por acá, mírenlo ahí, ya pasamos excedencia, ya estamos en zona plástica, ya ese material, si yo detengo el ensayo, ya tiene una deformación y esa le permanecería. Solamente recuperaría ¿cuál? La elástica, pero la plástica ya permanecería en la probeta. Ya vamos a llegar a la fuerza máxima, está a punto de comenzar a reducirse el área y a romperse la probeta. Aquí ya es donde tenemos de estar pendientes de la probeta, cómo empieza a hacer restricción, un encuellamiento y empieza a romper. Miren ahí, miren, empieza a estirarse. El gráfico conocido como curva ingenieril de fuerza-desplazamiento. En esta área se ve claramente la zona elástica, donde hay proporcionalidad. Aquí está el límite de proporcionalidad, punto de fluencia mínimo, punto de fluencia máximo, y aquí comienza toda la zona plástica. Este sería el punto máximo del material, la fuerza máxima, y este sería el punto de ruptura. Aquí comienza a haber una estricción en la probeta y por eso empieza a caer la fuerza, porque el área es menor. Entonces, es un ensayo que normalmente se hace en ingeniería y es necesario conocerlo. Es la base del comportamiento del material para desarrollar toda la teoría que estamos desarrollando. Entonces, es necesario que lo conozcan, que lo estudien, que lo comprendan. O sea, no está para que yo se los cuente nomás. O sea, seguro que vamos a dar examen teórico, porque ahora va a ser presencial, vamos a dar examen teórico y tienen que conocerlo, pues solo se lo voy a preguntar. Entonces, por eso le estoy dando 2 videos, le estoy dando el apunte para que lo entiendan. Bueno, entonces nosotros le hacemos la prueba mediante la aplicación de la ACTM, ¿no? Que es una norma americana de ensayo de materiales. En este caso, vamos a hacer el ensayo de tracción del acero dulce. Y consiste en tener una probeta estandarizada. Generalmente puede ser cualquier probeta, pero generalmente nosotros cuando hacemos ensayos de materiales necesitamos probetas estandarizadas para que nos garanticen el estudio. Y lo que vamos a hacer es someter esa probeta mediante una máquina a tracción. Esa probeta la vamos a someter a tracción y le vamos a ir dando, y esa carga viene relacionada con una deformación. Aquí tenemos una regla para medir la deformación, ¿no? Y aquí tenemos un gato hidráulico y un reloj que le vamos dando carga. Esto del gato hidráulico era antiguamente, ahora ya lo hace automáticamente la computadora, uno le da y lo estira, ya no hay el gato hidráulico manual que teníamos antes. Pero bueno, el chiste es que tenga que medir
la fuerza aplicada para poder aplicar una fuerza, coloco esa fuerza y mido cuánto se ha deformado. Eso es lo que me interesa conocer. Entonces colocamos nosotros esta probeta en la máquina universal que va a ser la que va a tironear para que se rompa. Tenemos un área, tenemos una longitud, tenemos un cuadro que antes nosotros, ahorita lo hace automáticamente la máquina, pero antes teníamos una fuerza P que íbamos aplicando, una delta L que íbamos midiendo. Nosotros sabemos que la tensión es P sobre área, P, la fuerza que va a aplicar sobre el área, y la deformación va a ser la deformación delta L, lo que estoy midiendo acá, sobre la longitud de la barra, ¿no? Entonces voy aplicando 0, 100, 200, 300, 400, 500, y me va dando, vamos calculando o vamos dando estos resultados. Ahorita la máquina universal directamente en la computadora, ustedes si ponen, van a la universidad, al laboratorio de materiales, le diga, hágame un ensayo de tracción del acero en la máquina universal, seguramente que se lo van a poder hacer y van a ver cómo funciona la máquina. Es lo más sencillo. Entonces, con estos valores que he obtenido, construyo este gráfico, que se llama la curva ingenieril, porque es la curva más típica que hay, ¿no? ¿Por qué la importancia de este gráfico y por qué lo hago en acero dulce? Porque en acero dulce se presentan los distintos estados que se pueden presentar de deformación. En cambio, si hago en una roca, voy a tener seguramente una curva para acá arriba y continua, sin influencia, o sea, difícilmente se distinguen los puntos característicos de la curva o los puntos característicos del mar. En cambio, el acero dulce se distingue claramente dónde se presentan los puntos característicos. Por eso me interesa. Bueno, en la primera etapa de carga hasta el punto A, si ustedes ven, mi curva es una recta. Entonces, la característica de 0 a A es que la tensión es proporcional a la deformación. En esta curva cumple la ley de Hooke y el punto A es el límite de proporcionalidad, es el último punto de la curva donde la tensión es proporcional a la deformación. Este pedazo de curva, la tensión hasta el límite proporcional, hasta el punto A, voy a tener una deformación proporcional. Si cargo un poquito más, voy a entrar al límite de elasticidad, el punto B. El punto B ya no es proporcional, ya dejó de ser la tensión proporcional a la deformación, pero sí tiene la particularidad que si yo le quito la carga antes del punto B, esta va a poder recuperar toda su deformación. Esta va a volver a su estado original de deformación, va a volver a su mismo tamaño. Pues yo tironeo hasta antes del punto B y agarro y lo suelto y le quito la carga, automáticamente va a recuperar toda su deformación. Por eso se llama límite de elasticidad. Ya no cumple la ley de Hooke. Y un poquito más allá se va a dar la afluencia. Uno cuando está cargado y cuando lo vean en la máquina van a ver que la máquina dibuja un escalón más parecido al que muestra el profesor en el ensayo, que viene así yéndose un poquito para arriba, pero muestra un escalón. ¿Qué es el escalón? Cuando yo estoy cargando la estructura, el material, cuando entra en este campo de fluencia, él entra en un estado de querer romperse. O sea, comienza el material a querer romperse. O sea, comienza el material a comenzar a fallar. Pero el material que va a romperse,
cuando ve que se va a romper, internamente su átomo y sus partículas se reacomodan, se vuelven más vidriosas y se reacomodan. Entonces, uno lo deja el material fluir un poco y va a ver que en esta etapa se reacomodan el material internamente, se vuelve más vidrioso el material y es capaz de poder soportar otro envión de carga, es capaz de volver a soportar otro envío, pasa esta crisis y vuelve, por eso dicen resiliencia, dice, ¿no? Ahorita está de moda la resiliencia, ¿no? El nombre viene de acá, de la mecánica, los materiales, es un estado resiliente, o sea, un estado que me estoy sanando, en otras palabras, o sea, que estoy tomando fuerzas internamente para poder aguantar más. Lo mismo pasa en el material. O sea, ahorita en hartos libros de psicología hay que ser resiliente, que hay que tener, en otras palabras, la capacidad de reacomodarse para poder dar más. Eso es lo que quiere decir. Entonces el material aquí se reacomoda y puede dar mayor, puede ser capaz de absorber mayor tensión hasta que llegue al punto E, donde alcanza su tensión máxima o tensión última. A partir de ahí, comenzamos a ver ese cuello que vimos acá, este cuello, lo comenzamos a ver pronunciado antes de romperse y ¡pam! Se rompe, ¿no? Y esto, por eso la curva viene así. Y nosotros nos fijamos un poquito, nosotros hemos mantenido el área para hacer esta fórmula. Eso en la realidad no es correcto, porque desde el principio que tironeo, si este material crece, esta área va a reducir, es normal. Si yo hago deformar longitudinalmente este material, transversalmente se va a reducir. Después vamos a ver que esa es la relación de Poisson, ¿no? Entonces, si yo calculara cambiando el área constantemente, mi curva no fuera para acá, sino fuera para allá. Sería el F', se dispararía para arriba, porque tendría que reducir cada vez la sección. Esta curva real no se lo utiliza, solo es referencia. La que nosotros utilizamos en el diagrama es esta con el área constante, que es lo que nos interesa. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, o si quieres, este es un escalón, 1, 2, 3, 4, 5. El primero es el proporcionalidad, la curva de 0 a, donde se maneja, la ley de Hooke es válida, y la tensión es proporcional a la deformación, esa es la característica de ese punto. Más allá de A, hasta el punto B, ya la curva ya no cumple la proporcionalidad, y desde ahí ya no cumple, pasando A ya no cumple para ningún lado la proporcionalidad, pero hasta el punto B, mi material trabaja elásticamente. Yo le quito la carga y vuelve a su estado original. Después viene la fluencia, que el material al sentir que se está rompiendo, es capaz el material de componerse internamente para poder absorber mayor carga, que es el punto E, que adquiere la carga máxima. Y después, bueno, ya se rompe, ¿no? Entonces, por eso tenemos estas 5 tensiones límite o tensiones características. Límite de proporcionalidad, la tensión límite de elasticidad, la tensión de fluencia, la tensión última o máxima y la tensión de rotura, que es la última. Hasta el punto B es zona elástica y más allá es zona plástica, porque se llama zona plástica porque no puede recuperar. Si nosotros, límite de proporcionalidad, límite de elasticidad y escalón de fluencia es lo que he hablado, ¿no? Si nosotros lo sometemos al material a una carga y descarga, al acero dulce, la misma probeta, metemos hasta antes del punto B, vamos a ver que el material carga, se deforma una deformación total. Le quito la carga antes del punto B,
el material va a recuperar toda su deformación, va a volver a su estado original. Cargue y descargue las veces que quieran, siempre va a suceder eso. Entonces, a la deformación que recupera el material se le llama deformación elástica. ¿Cuándo un material elásticamente perfecto? Cuando la deformación total es igual a la deformación elástica. Este se llama estado elástico. El estado plástico es más allá del punto B. Entonces yo cargo, se me deforma el material hasta acá. Descargo, el material recupera, pero no recupera todo. Le queda una deformación plástico permanente. Entonces la deformación total que sufre en el estado de carga del material es igual a la deformación permanente más la deformación elástica. Esta elástica es la deformación que puede recuperar el material y plástica es la deformación que no puede recuperar el material. Ahora, ¿cuándo decimos que el material plástico es plásticamente perfecto? Cuando no tiene deformación elástica, con este dibujo. Se carga y se deforma plásticamente. Entonces, decimos que es un material plásticamente perfecto. ¿Qué sucede cuando lo normal es que un material esté sometido a cargas y descargas repetidas? Un material, cuando entran al aula, la losa se carga, cuando salen se descarga, cuando entran, vuelven a entrar, carga y descarga. Todo material realmente está sometido a cargas y descargas repetidas. Pero ¿cómo se comporta ese material si yo lo someto a cargas y descargas? Viendo esta curva. Y antes de B, bueno, siempre va a recuperar, pero ¿qué pasa después de B? Entonces nosotros vamos a tener que cargamos la primera vez, el material recupera esta deformación elástica. Aquí tenemos la deformación elástica y la tensión de fluencia. Cuando lo cargamos la segunda vez, vemos que la tensión de fluencia se ha hecho más grande. Fíjense, se ha crecido, pero su capacidad de deformarse se ha empequeñecido. Hago una tercera vez, voy a ver que cada vez la tensión de fluencia es más grande. Y si hago una cuarta vez, seguro la tensión de fluencia va a ser más grande. Pero cada vez que aumenta la tensión de fluencia, el material aumenta su resistencia por carga y descarga, pierde su capacidad de deformación. Cada vez su deformación es más chica. Llega a un punto que se rompe. Un caso típico de este ensayo es cuando yo quiero romper un alambre doblándolo. Ustedes agarran el alambre y lo doblan, ¿no? Y lo desdoblan. Entonces, el material cuando lo doblo la primera vez, no se rompe. Y yo he pasado la fluencia, y no se rompe, lo vuelvo a su estado. Y vuelvo a hacerle la segunda vez, vuelvo a hacer la tercera vez, vuelvo a hacer la cuarta vez, vuelvo a hacer la quinta, hasta que llega un momento que se rompe. ¿Pero por qué se ha roto? Si yo no lo he tironeado, solo lo he doblado. Se ha roto porque yo le estoy quitando la capacidad de deformarse. Cada vez le he quitado, cada vez que lo doblo, se está quitando yo me estoy pasando de la fluencia y le estoy quitando la capacidad de formarse. Entonces, cuando hago varias veces, entonces llega un momento que el material ya no aguanta que vos lo deformes nada. O sea, como se reacomodan las partículas internas, se ha vitrificado, le dije, ¿no? Entonces vuelve tan vidrioso que ¡plá! Se rompe el alambre. Eso es típico y ustedes lo han hecho seguro alguna vez rompiendo un alambre, ¿no? Entonces, todo el material debido a carga y descarga, más allá de la fluencia, en cada carga y descarga gana en tensión, pero pierde su capacidad de deformarse. ¿Ya? Esto es importante. Bueno, entonces, ahorita vamos a volver a ver el video 1, que es el video que vamos a ver para que lo vuelvan a comprender, porque explica lo mismo que más o menos he hablado yo.
Para conocer la relación entre el esfuerzo y la deformación de un material, sometemos esta probeta a un ensayo de deformación creciente. Para ello, hacemos dos marcas distantes una longitud L en la zona central de sección transversal A. Mientras la máquina de ensayos aplica una carga axial P, la distancia entre las marcas se incrementa a un valor LF. Como los valores de P y LF se registran permanentemente, es posible calcular la deformación y el esfuerzo a lo largo del ensayo. De este modo, graficando los pares de valores sigma epsilon, obtenemos el diagrama de esfuerzo-deformación del material. Veamos la forma típica de este diagrama para un material como el acero. En una primera etapa, la deformación crece linealmente con el aumento del esfuerzo. La pendiente de este tramo inicial recto se conoce como módulo de elasticidad. Al punto A, hasta donde se mantiene esta relación lineal, se le conoce como límite de proporcionalidad. Si incrementamos ligeramente la carga, la relación lineal se pierde, pero al descargar la probeta, esta va recuperando sus dimensiones iniciales. Esta recuperación completa de dimensiones se llama comportamiento elástico, el cual se produce en una zona delimitada por el punto B, llamado límite elástico. Usemos una nueva escala para continuar el ensayo. Si seguimos deformando la probeta, esta ingresa a una zona denominada zona de fluencia, en la cual sufrirá deformaciones significativas sin incremento del esfuerzo. Los puntos C y D determinan el inicio y el fin de la plataforma de fluencia. Al esfuerzo que inicia este fenómeno se le conoce como esfuerzo de fluencia. Si seguimos incrementando las deformaciones, el material entra en una zona de endurecimiento, incrementándose los esfuerzos hasta llegar a un valor máximo o esfuerzo último. Sin embargo, si incrementamos aún más las deformaciones, una zona localizada de la probeta sufre una apreciable disminución del diámetro, formándose un cuello, fenómeno que se conoce como estricción. Finalmente, se produce la rotura del material en la zona del cuello. En este instante, la deformación tiene un valor máximo. Bueno, como verán, de forma rápida hemos tratado de explicar cómo funciona y cómo trabaja un elemento sometido a tensión o tracción, ¿no? En YouTube hay 1000 ensayos de esto, o sea, que 1.000.000 de haber, ¿no? Porque es un ensayo típico de los ingenieros, por eso le llaman curva ingenieril, porque es la curva de cómo se comporta el material. Entonces es importantísimo. O sea, no puedo no conocerla la curva. No puede vencer un alumno de resistencia a materiales que no sepa cómo funciona la curva. Por eso yo cuando pregunto oral siempre pregunto, diagrama, tensión, deformación del acero dulce, explíquenme. Tienen que saber explicarme, no puede vencer uno. La base de la teoría está ahí. Entonces, mírenlo, bájenlo, que le va a ayudar mucho. Bueno, nosotros en función de cómo trabaja en deformación y tensión los materiales, hemos clasificado de acuerdo a sus características mecánicas en 3 grandes grupos: los frágiles, los plásticos y los dúctiles. Fíjense, los frágiles, los dúctiles y los plásticos. ¿Qué características tienen cada uno de ellos? Los materiales frágiles, a grandes tensiones, su deformación es pequeña, eso es importante. En cambio, el plástico, a pequeñas tensiones, va a tener grandes deformaciones. Y el dúctil tiene una particularidad especial, tiene escalón de fluencia, un material dúctil, ¿no? Y esas son 3 características facilingas. Que con mirar esta curva yo sé que a grandes tensiones, pequeña deformación. A pequeñas tensiones, grandes deformaciones de los plásticos. Y el otro tiene escalón de fluencia, no es otro. O sea, el material frágil,
su característica. A grandes tensiones, pequeña deformación. No acusa escalón de fluencia. Su rotura es brusca y sin concentración de la sección transversal. O sea, se rompe bruscamente. No, no encuella, no hace el encuellamiento que hemos visto que hace el material para romper. Ejemplo, vidrio, porcelana, roca, etc. El material plástico, a pequeñas tensiones, grande deformación. No acusa tampoco escalón de fluencia. Su rotura sí es suave y con contracción de la sección transversal. O sea, la sección transversal va a achicar. Cuando yo estoy rompiendo la probeta, se hace este cuello antes de romper. Peor en el plástico, se nota más. Los ejemplos son para que los plásticos, los asfaltos, la arcilla húmeda, todo material plástico que se estira, por eso su nombre dice plástico. Materiales dúctiles. Su característica es que en su primer estado de deformación, la tensión es proporcionalmente a la deformación. O sea, cumple la ley de Hooke en el primer estado de deformación. Acusa escalón de fluencia. Su rotura es suave y con contracción de la sección transversal. Ejemplo, el acero dulce, el latón, el zinc, son materiales dúctiles. Bueno, límite convencional de fluencia. Como vimos, no todos los materiales tienen esta fluencia. A los investigadores y a los que hacen ensayos en laboratorio les gusta esta fluencia porque cuando un material lo están trabajando, ellos directamente cuando ya pillan la fluencia saben que ese material hasta ahí nomás funciona elásticamente, más allá va a ser plástico. Entonces es un punto de referencia la fluencia para los materiales. Pero en este plástico no existe la fluencia, no se lo pilla. Entonces como ellos vieron que esta era una propiedad muy importante, trataron de asimilar esa propiedad y pillar la fluencia en estos materiales frágiles y plásticos. No es propiedad del material, ni física ni mecánica. Es una convención creada por los laboratorios. Entonces, por ejemplo, para materiales de curvas continuas, la diagrama de tensión de deformación unitaria, donde no es apreciable el escalón de fluencia, se ha realizado en laboratorio muchos ensayos para detectar el valor negativo. Un ejemplo de ello es la Sociedad Americana de Ensayos Materiales, ACTM, donde se han adoptado valores de deformación unitaria denominando límite convencional de fluencia. Debe hacerse notar que la fluencia definida de tal manera no representa ninguna propiedad físico ni mecánica del material, tan solo sirve para encontrar un punto característico de la curva que nos permita comparar los materiales. Los tipos quisieron poner una fluencia para los materiales. Ellos tienen plata y tienen tiempo. Entonces pagaron a los autoristas para que hagan unas tablas para encontrar la tensión unitaria denominada límite convencional de fluencia para cada material, latón, piedra, roca, no sé qué, cobre, cobalto, o sea, bronce, todos los materiales fueron haciéndole ensayos, tanto a los plásticos como a los frágiles, ¿no? Y pillaron en laboratorio hasta donde el material funcionaba elásticamente. A ese punto lo llamaron límite convencional de fluencia. Hicieron unos libros, que hay uno en la ACTM, hay unos libros del límite convencional de fluencia, donde dice para cada material, dice cuánto es su valor de fluencia o cuánto es su deformación unitaria de fluencia, ¿ya? Y con ese valor de cada material, ellos determinan la tensión de fluencia para esos materiales. Entonces, ¿qué hacen? Tienen la curva
tienen el diagrama tensión-deformación. Cuando uno tiene bronce, por ejemplo, bronce, le hago mi probeta y hago un ensayo yo acá del bronce, lo estiro y hago mi curva al bronce. Entonces me voy a la tabla que me da la ACTM y busco el valor EPF, que es el límite convencional de fluencia o la deformación unitaria de fluencia convencional, en otras palabras. La pongo en la curva ese valor, en este punto. Trazo una tangente al punto de origen. Trazo en el punto de deformación convencional de fluencia, trazo una paralela a esa tangente. Donde corta esa tangente a la curva es el punto convencional de fluencia. Me voy al eje de las tensiones y voy a tener la tensión convencional de fluencia. Entonces, por eso es que hacen un bollo de tabla que existen, que me dan este valor con tal el material. Entonces, vuelvo a repetir cómo se hace. Les indica cómo se hace. Hago mi ensayo normal, laboratorio. Hago mi probeta, lo someto a la máquina universal, hago esta curva de material. Me voy a la tabla con tal el tipo de material y busco su valor EPF. Lo pongo acá en la curva. Trazo una punto origen de la curva. Trazo una paralela al origen. Donde corta va a ser el punto convencional de fluencia. Me voy a leer las tensiones y ahí me va a dar la tensión convencional de fluencia. El límite convencional de fluencia especificado para aceros y aluminio es de 0.02 generalmente, el que más utilizamos nosotros. Y para otros materiales especificados valor fluctúa entre 0.0005 para frágiles y 0.035 para plástico, dependiendo de la curva característica. Eso es importante. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna sugerencia? Primero, buenas noches. Una Buenas noches. consultita. A ver. Entonces, cuando uno va y compra acero, el valor, el dato que le den, entonces ahí recuerdo que es 5.000, dicen. Eso es sería de qué lugar, sería de vamos a ver, eso vamos a ver más adelante. O sea, de aquí 2 clases, mañana lo vamos a ver eso. Eso no adelante. Ya vamos a ver cómo trabaja la curva y qué adoptamos. ¿Ya? O sea, ¿qué valor adoptamos? Porque no es el valor de rotura, es otro valor. ¿Tienen alguna otra pregunta? Dijo que en el diagrama se utiliza o se toma en cuenta la tensión de rotura aparente y la tensión de rotura real, ¿no? ¿Por qué? Porque el área va a variar. A ver, no es aparte. A ver, volvamos acá. Porque así es la norma. Eso uno no decide eso. Esta curva que está en negro, está hecho con el área constante. El área constante, y eso es mentira. Yo cualquier material que estire, pero peor si es el plástico, uno nota la liga cuando yo la estiro, al crecer la liga, ¿qué pierde? Sección. Entonces, igual, este material, cuando yo lo estiro, la sección va a perder constantemente. Entonces, para cada punto que lo estire, esta área debería ser variable. Al principio, cuando lo estoy estirando al principio, no, la variación es mínima, no se va a notar. Pero al final, cuando se va acortando la sección, la sección, sí se va a notar. Y si yo tomara la área real,
el diagrama tendría que ser por acá, iría F para acá arriba, porque la sección sería cada vez más pequeña. Entonces, al ser más pequeña el área, si yo divido entre área y el área es más pequeña, la va a ser mayor, entonces sería mayor. Entonces, ¿por qué se hace este gráfico? No se hace este por convención, porque el gráfico ingenieril es con la sección constante, no con la sección variable. Es por eso. Ah, ya. ¿Está claro? Muchas gracias. ¿Ya? Sí, ingeniero. Ya. Bueno. Por último, ley complementaria de Hooke. Hooke vio que el concepto de tensión y de formación unitaria en los que no son ingenieros no lo entienden. Entonces, Hooke planteó relacionar la deformación con la fuerza aplicada. Entonces, yo tengo cualquier elemento, no importa cuál, digamos, este elemento, que le aplico una carga N o P, en este caso N, y seguramente esta se va a deformar, según Bernoulli, de forma plana y perpendicular a L. Entonces, Hooke dijo, esto cualquiera lo entiende, yo jalo 10 y se me deforma tanto si tengo un elemento. Pero si le pongo tensión y deformación unitaria, si no soy ingeniero no lo voy a entender. Entonces, Hooke planteó la ley de deformación normal o la deformación en sí en función de la fuerza aplicada. Dijo Hooke, ya conocemos que la tensión N sobre A, conocemos que la deformación es delta N sobre L, y conocemos la ley de Hooke, ¿no? Reemplazando la ecuación 1 y 2 y despejando la deformación, tenemos una ecuación que me vincula la deformación con la fuerza aplicada. A esto se le llamó ley complementaria de Hooke para esfuerzos normales. A veces le dicen ley de Hooke nomás, ¿no? Pero esta no es la ley, es la ley complementaria de Hooke. Entonces, bueno, nosotros que ya estudiamos un poquito más, saberlo. Igual hizo para el cortante, lo mismo hizo para el cortante. Sacó la misma relación y esa se dio ley complementaria de Hooke para esfuerzos cortantes, ¿no? Entonces, son dos fórmulas que vamos a ocupar bastante, por eso está plano. Y salen de las tres expresiones que hemos estudiado, en posición de las tres expresiones que me relaciona la tensión con la deformación unitaria. Entonces está Saint-Venant, está Bernoulli y está Hooke, para sacarme una expresión que me relaciona la deformación con la fuerza normal, la deformación tangencial con la fuerza transversal. Hay un concepto que siempre nosotros lo confundimos porque en un elemento generalmente suceden las dos cosas juntas. Sucede la deformación y sucede el desplazamiento.
generalmente, en los distintos elementos. Yo le digo, generalmente es como una movilidad. Cuando la movilidad camina, se desplaza. Cuando la movilidad se toca, se deforma, cambia de dimensión. La deformación es un cambio de dimensión de la pieza. El desplazamiento es un movimiento de la pieza, pero esto se confunde. A veces mi elemento no se ha deformado, se ha movido, se ha desplazado. Entonces, si nosotros tenemos como este ejemplo, donde la carga la pongo acá en medio, este es un elemento que tiene una dimensión A y este es un elemento que tiene el elemento 2, una dimensión B. Si la fuerza está aquí en medio, el elemento 1 se va a deformar porque va a cambiar de dimensión, pero el elemento 2 no tiene carga acá, pero el elemento que el elemento 1 se deforma, se desplaza. Entonces, el elemento 2 no ha cambiado de dimensión, el elemento 2 se ha movido y el elemento 1 se ha movido. Entonces, esa es la diferencia entre desplazamiento y deformación, que siempre hay que tenerla en cuenta. Y deformación unitaria es sobre la longitud, ¿no? Pero ese es un concepto que siempre hay que tener, ¿no? Y generalmente en las estructuras, porque son tan complejas las estructuras, sucede al mismo tiempo, parte se deforma y parte se desplaza. Y a nosotros nos interesa calcular a veces los desplazamientos y a veces las deformaciones propias de los elementos, por eso es bueno distinguirlas. Bueno, ya mañana vamos a entrar a hacer otros ejercicios, entonces yo creo que por hoy día ha estado bueno y nos vemos mañana. Gracias a todos, hasta luego. Ingeniero, una pregunta antes que acabe. ¿Sí? Sobre la ayudantía. Estaba viendo algunos mensajes sobre que el horario de mañana se utilizaba como para el ayudante. No se va a utilizar porque el jefe de departamento, el departamento quiere que la ayudantía sea los sábados. ¿Ya? Entonces hay un ayudante para el grupo de la mañana y hay un ayudante para el grupo de la noche. Ustedes pueden ir a cualquiera de las dos ayudantías. Lo que hay que tratar es que sean distintos horarios, para que el que no pueda ir en una ayudantía va en la otra. Al final es la misma materia. Y siempre trato de ir juntos, ¿no? Avanzar lo mismo en la mañana que en la tarde, porque vamos al mismo ritmo. ¿Ya? Listo, ingeniero. Bueno, ya. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.